Soy Ángel Conte Cazcarro, nací en 1942 en Alcolea de Cinca, soy hijo de guardia civil, llevo 4 años casado con Ignacio y soy consciente de mi homosexualidad desde los 12 años. Soy Trinidad Falces Hernández, pero antiguamente me llamaba Antonio Leandro Falces Hernández, pero claro, como soy así, pues antes de la mili, hablarme un poquito raro, pues nada, me detectaron transexual. Era los años 63, que había un lío muy grande porque claro, nadie sabía lo que era esto. Y así he vivido. Nací el 11 de mayo del 43 y que me quiten lo bailado. Me llamo José Luis Bertusán, nací el 26 de mayo de 1943 y por mi tendencia gay, una poca parte por la sociedad y otra en la época de franquismo, que fue lo más fuerte, me marcó bastante la vida sobre el franquismo, me marcó y en las cárceles que pisé. Soy Daniel Telluriol, nací el 30 de 12 de 1945, soy homosexual y por mi condición sexual es lo que me marcó y me acarreó el entrar en centros penitenciarios por la ley de vagos y maleantes, pero siempre trabajando. Pues soy Luis Granell, nací en 1948 y soy homosexual desde siempre, aunque debido a la situación pues no me enteré hasta que tenía 30 años. Hola, me llamo Conchi, nací el 8 del 12 del 50, soy lesbiana y a causa de esto me quitaron a mis hijos. Soy 3DM, nací en Zaragoza en 1958 y tengo una sexualidad atípica. Me llamo José Calvo Segarra y soy el biógrafo de La Pastora. He escrito un libro que se titula La Pastora del Monte Almito. El personaje es un hombre que nace en el año 1917 y fallece en el año 2004. En medio de todo ese tiempo está una permanencia dentro de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Tenía un pene diminuto, un pene muy pequeño. En lugar de mear por el prepucio, meaba por la base del pene y además tenía una vagina ciega. Como característica, pues bueno, también llevaba la de tener un escroto bífido, es decir, partido en dos en lugar de ser redondo. Bien, eso es su característica en cuanto al sexo. Deciden inscribirlo como mujer, de forma que se libraría de ir al servicio militar. Querían sobre todo librarlo de las risas de los militares. Eso es por lo menos lo que me dijeron. Entonces el padre decide inscribirlo con el nombre de Teresa. Es decir, a partir de ahora, aunque él acabará sintiéndose un hombre, será un niño al que están educando como mujer. Fui consciente cuando a un guardia civil soltero que vivía en el cuartel donde estábamos nosotros viviendo la familia, pues lo pillaron en unos urinarios intentando ligar y entonces fue expulsado del cuerpo. Entonces los comentarios que yo pude oír, más que dentro de casa, fuera de casa, ¿no? En el cuartel, pues me hicieron también ser consciente de que aquello encerraba un peligro o era cuando menos peligroso, ya que suponía nada menos que la deshonra y la pérdida del trabajo. Y yo tenía pues
quizás 12 años, 13 años, pero me di cuenta de lo que eso suponía. Y yo oí que le decía a a mi madre, el niño lo veo cada vez más niña. Y yo lo oí. Y yo le digo, papá, ¿qué dices? Pues la verdad, yo no te veo cada vez más niña que niño. Digo, papá, porque soy transexual. Y parece asustó y mi madre, ¿eso qué? Digo, hoy, porque no soy ni hombre ni mujer. En aquella época, que serían los años 52 o 53, ser homosexual ya era bastante gordo. Entonces, ya por mi familia, por mis hermanos, yo cogí miedo a mis hermanos y al barrio El Gancho, por sí. Cuando ya tenía 15 años, yo iba a un colegio de curas, a los maristas, me enamoré de un compañero de curso. Eso lo digo ahora estoy seguro que me enamoré, entonces, por supuesto, no, ni me lo imaginaba, solo que me gustaba estar con él. Y bueno, pues aquello debió ser tan evidente para otros, por ejemplo, para el fraile, eran hermanos, el fraile que se encargaba de nuestro curso, que recuerdo que un día hizo venir a mis padres al despacho y lo que me dicen es, tienes que romper con ese amigo tuyo, no te conviene, es una mala compañía. ¿Pero por qué? Es una mala compañía, tienes otros amigos de los scouts, yo era boy scout en aquella época, que son mucho más sanos y mejor, y ¿por qué? No, te prohibimos que hables con Luis, se llamaba igual que yo, ¿no? Y bueno, pues un día que íbamos andando por el Coso Bajo, recuerdo, se puso muy serio y mirando casi al suelo, como si le diera vergüenza mirarme, y casi al punto de la lágrima dijo, es que soy maricón, como diciendo, es que soy una mierda, ¿no? Y yo que en aquella época no me sabía maricón, recuerdo que le dije, Luis, es verdad. Y ese era el ambiente en el que nos movíamos, ¿no? Un ambiente que negaba la evidencia. Yo la verdad es que cuando fui creciendo, pues crecía con la idea de que tenía que casarme, tenía que encontrar a un hombre y tener hijos, y eso es lo que hice. Porque eso era lo que me habían metido en la cabeza y lo que yo veía que mis hermanas, que a mi alrededor todo el mundo hacía eso, ¿no? Estaba en un entorno de lucha contra el franquismo, en una organización, en Juventudes Comunistas, y bueno, pues en ese entorno de convivencia juvenil, de apertura, de un concepto de sexualidad abierto, bueno, pues una chica que compartía conmigo vivencias en la organización, una noche me declaró, me dijo que no podía dormir a lo mío, estábamos durmiendo en su casa un montón de chicas y tal, y se levantó, a mí eso me sorprendió mucho, me dejó un poco noqueada, pero curiosamente al cabo de una semana o 15 días era yo la que iba detrás de ella. Pienso que la única alternativa que teníamos era relacionarnos personalmente y sexualmente con mujeres, ¿no? Porque la relación con hombres era prácticamente imposible, eran en su mayoría víctimas de una cultura machista, la mayor parte de los jóvenes de entonces, y la relación con ellos era una relación no igualitaria. Muchas llegamos a tener relaciones sexuales con otras mujeres por nuestra posición feminista ante la vida, ¿no? De la homosexualidad concretamente no se habló más que en algún caso que leímos en clase, pues algún poema de Luis Cernuda. A mí se me echó de Ainsa sin explicación posible. Bueno,
no me dieron ninguna explicación, era un penene. Recibí una carta, una notificación, volviendo con el grupo folclórico de un viaje a Suiza, diciéndome que el año siguiente yo no estaba en AINSA. Y por lo tanto, pues bueno, me tuve que buscar la vida, me contrataron en una bordeta en Zaragoza, pero a mí me había desaparecido una carta de mi despacho, una carta comprometida, una carta en la que se veía varias cosas y efectivamente mi condición de homosexual y en la que se adivinaban además pues mis tendencias políticas. La movida fue la siguiente: mientras yo estaba haciendo la oposición, fue la policía de Huesca a hablar con el presidente del tribunal diciendo que yo era maricón, drogadicto, comunista y corruptor de menores. Casi todo era verdad, salvo lo de corruptor de menores, yo creo que todo lo demás era verdad. Entonces, ¿de dónde podía haber salido aquella información? Pues efectivamente de la carta que a mí se me quitó y fue aprovechada por los enemigos que yo evidentemente tenía metidos en la propia casa donde trabajaba, ¿no? Sí es cierto que si se me ha preguntado abiertamente, y concretamente un alumno una vez en clase me lo preguntó, pues no hace demasiados años, pues no tuve ningún inconveniente en decirle que sí, que era homosexual y que pasaba, ¿no? Que cada uno era libre de tener la opción sexual que quisiera, cosa que no hubiera dicho efectivamente en los años en que a mí se me expulsó de AINSA, es decir, independientemente de que algún alumno lo pudiera saber, algún padre lo pudiera intuir, o la gente lo supiera, yo no, en aquel momento abiertamente no lo hubiera dicho nunca. Como vi que era una cosa fácil, que lo que ganaba en una semana en el hotel, allí humillada, que me tenían como una perra, pues yo digo, mira, dejé el hotel, lo dejé todo, me marché a hacer la prostitución. Pero claro, era feliz, por un lado y por otro lado no. Y bueno, se me ha notado mucho porque yo he sido más afeminado que gay. Se me ha notado mucho más. Entonces ibas a buscar trabajo, te daban la prueba, pero cuando te veían cómo eras, te decían que no interesabas. No te daban trabajo porque eras maricón, no te lo decían en la cara porque no se atrevían. Pero era difícil trabajarlo, ¿no? Si no trabajabas en un club de mujeres haciendo la prostitución, una de las dos cosas. Un trabajo, un oficio porque no nos lo han permitido tenerlo, porque yo empecé de cerrajero artístico en la calle Borao. Luego me puse, por mi homosexualidad me dijeron que no. Luego me metí en la calle Salamanca, en la viuda de Querol, a hacer bolsos y cananas de caza y todo eso. Y me dijeron también al poco tiempo que no. O sea, que hasta la sociedad no te dejaba ejercer un trabajo, porque te rechazaban. O sea, que tenías que ser callejero. A las personas que lo disimulaban mucho, así han salido, aunque fuera tuvieran un cabú, que no podían respirar. Al fin y al cabo, los que éramos declarados, que nos sentíamos declarados, nos fue como nos ha ido a todos. A todos los declarados de aquella época nos ha ido igual. Cárceles o calle. Es la única forma que nos podíamos sobrevivir. En los medios informativos, en la época final del franquismo, pero también durante la transición e incluso ya con la democracia consolidada, o por lo menos en funcionamiento, porque tardó a consolidarse bastante tiempo, el tema no existía, el tema se obviaba. Bueno, pues en Andalán había varios homosexuales, pero eso lo supe después, ¿no? Con los cuales hablábamos de unas, de otras cosas, planteábamos de qué hablar en la revista, cómo enfocar los temas, etcétera, pero nunca se nos ocurrió plantear como un tema a tratar, ¿no? Aquellos que estuvieron en la cárcel por la ley de vagos y maleantes, aquellos que nos descubrimos, salimos del armario en los años 70 o en los 80, teniendo las capacidades y los méritos para estar socialmente situados en
en lugares de éxito social, entre comillas, pues nos han relegado a lugares de ostracismo, ¿no? El proceso de cómo nos conocimos, pues es que tampoco fuimos a buscarlo ni nada, fue todo, vamos, que salió todo solo, normal, ¿no? Yo conocí a esta mujer pues en la asociación de Amar de Casa, ¿no? Que estábamos allí celebrando una fiesta para los niños y para las niñas, y como ella también tenía una hija y un hijo, igual que yo, pues nos conocimos allí. Hasta que, pues bueno, yo como soy más lanzada, rompí el hielo y porque ella quería ir a un psiquiatra a que la miraran a ver qué le ocurría, el por qué ya no quería estar con su marido, el por qué no hacía más que pensar en mí, y yo igual, naturalmente, ¿no? Y bueno, pues fue que le dije, mira, aquí lo que está pasando es esto, y no pasa nada. Él me denuncia y en aquella época, claro, tenía toda la ley a su favor, y más siendo yo lesbiana, ¿no? Entonces utiliza pues que me quita a mis hijos, utiliza que me echa de mi casa, bueno, que peor, qué cosas peores me puede hacer, ¿no? Que quitarme a mis hijos, ¿no? Negarme la custodia. Simplemente me metieron en una habitación donde estaba el juez y el abogado de él y mi abogada, y me preguntó el juez, ¿es verdad que usted está con una mujer? A lo que yo le dije que sí, claro. Y le quería decir más, pero me dijo, absténgase de hablar solamente con un sí y con un no. Y claro, yo dije, pero ¿cómo voy yo a reflejar aquí mis sentimientos, lo que yo sentía, lo que yo vivía con un sí y con un no? Nada más. Pues el resultado es que yo a los pocos días recibo una carta que me dice que en 24 horas tengo que abandonar mi hogar. Él cogió y llamó a la policía y me dijo que me tenía que ir, ¿no? Entonces la policía por teléfono me dijo que o abandonaba el hogar o venían. Yo no entendía por qué me hacían eso, ¿no? ¿Por qué tenía que abandonar mi casa? ¿Por qué tenía que abandonar mis hijos? ¿Por qué a mis hijos le hacían eso? Porque bueno, que sufriera yo, pues soy adulta y bueno, y cargo con mis problemas, pero que se lo hicieran pasar así de la noche a la mañana, que mi hijo que tenía 2 años, de repente le quitaran a su madre así por las buenas, pues no entendía nada, pero no se pudo hacer nada. Pues a partir de ahí yo tengo una visita cada 15 días, que puedo venir a recogerlos, pero al ser el niño que tenía 2 años y la niña 5, 6 tenía la niña, pues él se aprovecha de eso, y entonces si yo tengo que venir a recogerlos a las 10, pues a las 10 están durmiendo los niños, tarda en vestirlos y a lo mejor pues me hace esperar en la calle 2 horas. El cambio que se produce luego con el tiempo, pues es que él se echa a una pareja, entonces ya me deja ver a mis hijos con más tranquilidad. Que cuando nos pusimos a vivir juntas la otra mujer y yo, cogimos a sus 2 hijos y a los míos y les explicamos, los sentamos a todos allí y les dijimos, mira, esto ocurre, nosotras nos queremos mucho
íbamos a vivir todos juntas, ¿no? Y bueno, pues las puertas no se cerraron nunca, se decía siempre la verdad, y ellos crecieron en un ambiente bastante sano, porque se respetaba mucho y sobre todo se les daba mucho cariño. Aunque también en un cine yo viví, estando ya estudiando en Barcelona, la especialidad en la universidad, una experiencia terrorífica, que fue una redada tremenda, un día en un cine en Ciutat Bella, y que a mí no me pasó nada, pues porque el policía que se puso a mi lado y me intentó meter mano era horroroso. Pero si en lugar de ser feo es guapo, pues a mí se me llevan como se llevaron unas 35 personas, se encendieron de repente las luces, se empezaron a oír gritos y empezó a salir policía de todos los lados y a coger a derecha y a izquierda quien se había dejado meter mano. Pues me cogieron con toda la redada. Digo, es que yo trabajo en el Hotel Oriente, que si para acá, si para allá. Para adelante, para adelante, para adelante. Allí en un furgón me pidieron una patada y todo un empujón. Y yo digo, ¿a dónde me llevarán? Pues nada, me llevaron a la Vía Layetana, donde estaba lleno de gente, una redada de aquella grande. Y a mí, pues claro, como tenía el carnet de hombre, pues me tenían allí sentado en una silla casi riéndose de mí. Digo, ya que yo trabajo en el Hotel Oriente, que ¿te quieres callar? Y casi me pego una hostia. En la Modelo estuve 2 días, no sé, 2 o 3 días, que era el periodo de que se está allí. Me miraron, esto, lo otro. Ala, con todos los homosexuales y con todas las cosas raras, a Huelva. En total, pues he estado, puedo contar unos 5 años. Al final, otra vez a Barcelona. En Barcelona, como ya me conocían y todo, pues en el hotel ya no me cogieron. Que donde peor lo he pasado era en las comisarías, en las redadas, porque claro, a veces no te daban de comer, te trataban mal, te pegaban. Y nos vamos por la Ribera, que aparte es donde en aquella época ligábamos, y de repente, ¡alto, alto! La policía. Yo me quedo como bloqueado y me quedo parado y toda la gente desaparece. Me piden documentación y a comisaría. Y un familiar mío, que entonces era jefe de policía, me ve y me dice qué me ha pasado. Y le explico la verdad. Y yo veo que él tiqui, escribiendo a máquina. Y me dice, firma aquí. Si es primo hermano mío, pues yo sin leer, cojo y firmo. Y le digo, oye, no llames a casa ni digas nada. Dice, no, lo único que tienes que bajar al calabozo y de aquí a 2 o 3 horas te soltamos. Vale. Van las 8, las 8:30 de la mañana, abren la puerta y entra José Luis. Y me dice, pero maricón, ¿qué es lo que tú has firmado? Y yo, pues yo le digo lo que he firmado. Y me dice, ¿qué dices? Si en el papel, porque a él, claro, al decirme quién era José Luis, pues al día siguiente fueron al hotel, lo cogieron y para comisaría. Y resulta que este familiar mío, en vez de escribir lo que yo le dije, que nos habían cogido haciendo penetración los dos en plena calle. Nos metieron 30 días en la cárcel, peligrosidad social. Salimos, la primera vez que hemos estado en la cárcel, una experiencia bastante desagradable porque ya cogimos miedo un poco, porque aunque éramos homosexuales y se nos notaba, a mí sobre todo, pues siempre tienen miedo a cuando salieras de la cárcel, los mismos presos que estaban allí te reconocieran y dijeran por qué habías estado, por si habías... O sea que cogimos un poco de miedo. Y entonces yo al funcionario que me daba la libertad, que le llamábamos la muñeca,
Le digo, oye, sí, me dais para el billete, pero yo no tengo dinero ni para un bocadillo. Y el mismo funcionario me dice, vete a la calle El Burro, que allí es donde se hace la prostitución. Y allí me fui. Nos fuimos a Palma de Mallorca porque decían que ahí había trabajo. Encontramos trabajo, estamos sentados tomándonos un café en una cafetería, viene la policía a comisaría. 3 días en comisaría, no nos llevaron a la cárcel, pero nos desterraron 5 años sin poder pisar la isla. Entonces yo me marché a Bélgica allí y me tuve que quedar eso, que yo cosa que cuando yo llegué a Francia ya por sí me quedé sorprendido la mente, la mentalidad de la que había allí a la que había dejado en España. Y de luego me cambié a Bruselas, a Bélgica. Allí conocí a un belga, estuve con él conviviendo 4, casi 5 años. Ya me pasó lo de mi hermana, que murió mi hermana y mi madre se hizo cargo de 5 hijos. Vuelvo aquí en el 71 a volver a empezar, cuando yo allí en Bélgica estaba muy bien acomodado, volver la mente que había dejado 6 años antes, volverla a recoger, porque estaba igual en España que como la había dejado. Entonces viene ya el perseguimiento policial, porque teníamos aquí un comisario, Ruiz Almunia, eso a la prostituta Macarras y Gay no los podía ni ver. Entonces ibas a trabajar los fines, yo cogí miedo ir a trabajar los fines de semana porque en un año me echaron 28 propuestas de peligrosidad social. O sea que son 28 semanas detenido. Te detenían en cualquier sitio, te sacaban de la barra, te llevan a la comisaría, peligrosidad social. Hasta que ya el juez, por lo que se ve de tantas veces de peligrosidad social, me condenaron la primera vez, pues en el 73 o por ahí, la primera vez, 3 meses y 1 año de destierro. Pero siempre el que te marcaba que eras para él, porque eran gente que tenían para muchos años, porque allí se estaba gente por sangre, gente por robos, era gente que tenían años. O sea que si decía que el que entraba de nuevo era para él, los demás presos había un acuerdo mutuo, que no te molestaban para nada. O sea que no podías elegir tú, te elegían a ti. Estabas en Torrero, te venía el psicólogo y te hacían hacer unos dibujos, y te hacían unas preguntas insusas y con unos dibujos ahí interpretaban ellos lo que eras. Salí del talego, desterrado de Zaragoza, yo claro tuve que dar la dirección Barcelona. Tenía que ir a firmar los 1 y los 15 a Barcelona. Bueno, presentarme en el juzgado, que tenía que vivir en Barcelona. Di la dirección de mis tíos. Pero claro, mi familia estaba aquí, mi madre sola, con los 5 críos. El pequeño lo dejó con 7 meses, mi hermano. Entonces yo, antes de que me detuviera y todo eso otra vez, porque ya te digo, le tenía un pánico de horror a ese hombre, le llamé por teléfono y lo cité en mi casa. Y vino. Y entonces puse a todos mis sobrinos delante. Digo, mire, usted me ha quitado 2 años de mi vida. Mire lo que tengo aquí, que yo me vine de Bélgica por estas circunstancias, por mantener toda esta tribu. Y usted me ha hecho la vida, 2 años la vida imposible.
Si yo me montaba en un coche, usted es capaz de coger la matrícula para meterme otra vez preso. Por eso se lo digo. Y usted me ha desterrado 2 veces. Digo, y ahora me tengo que tener 2 años. Y ese hombre me dijo, esto ya en el 76. Y dice, no vayas más a Barcelona que yo te lo arreglo. En el juzgado, el juez que había entonces, que no quiero decir el nombre para no comprometer a la familia, tenías que firmar el papel y ponía escándalo público. Y entre paréntesis ponía homosexual. Entonces claro, dije que ese papel no lo firmaba porque a mí se me habían llevado de una barra trabajando. Y por decirle que no lo firmaba, me metió de 1 año a 2 años de peligrosidad social. Que eso tenías que cumplirlo a rajatabla y comportándote así, porque cada mes pedían informes de Zaragoza a Badajoz. Entras en ese carabanchel que yo me cago patas para abajo. Entonces me dice un compañero con el que iba yo esposado en la conducción, dice, cuando subas al centro, procura no hacer ninguna pluma, ves todo lo macho que puedas, porque entonces no te mandarán con los maricones. Yo creo que mi vida ha sido tan macho como aquel día, para subir al centro. Me mandan a conducción, pero en conducción yo creo que era peor que el Palomar, porque ahí toda la gente de conducción, asesinos, ladrones, de todo, ¿no? Bueno, que ahí o tragas o a la carretera, que se suele decir. Estábamos esperando todos que se muriera Franco, porque iba a haber un indulto. Y se murió Franco en noviembre. Estábamos todos los maricones que estábamos en Torrero preparando la ropa para irnos. Pero los que estábamos por peligrosidad social, no hubo indulto. En el año 1948, es decir, tiene ya más de 30 años, en ese momento entra en contacto con un grupo de maquis a los que en principio les presta el calor de la casa donde está. Es una masía que acabará siendo famosa, que es el Cabanil, y allí le visitan guerrilleros del 23 sector, para los que acabará aprovisionándoles de cantidad de alimentos. Un teniente que por aquí todo el mundo conoce su nombre, el teniente Mangas, era José Mangas García, hace una agresión sexual sobre la pastora a la que hacen desnudar y algunos dicen que con la fusta le llegó a tocar el sexo. Lo cierto es que, claro, a la pastora le quedó un cabreo impresionante sobre eso, pero decidir marcharse no lo decide hasta unos días después, cuando ve que están quemando la masía en la que está trabajando y en el momento la Guardia Civil logra matar a 2 guerrilleros, pero al día siguiente ya deciden cortarle el pelo a la pastora, que lo llevaba con una permanente grande, digamos, le cortan el pelo como hombre, se viste con pantalones, abandona ya para siempre, nunca más llevará faldas, y también decide dejarse un bigote. Es curioso, pero parece que los bigotes tenían un atractivo especial para la pastora. Naturalmente, cuando entra dentro de la guerrilla se le da un nombre de guerra diferente del que lleva. Se está llamando, hasta el momento, se llama Teresa. Por aquí todo el mundo le llama Teresot. Y hay en la zona de la Pobla de Benifassà una serie de vecinos que lo conocían como Teresot el mascle, es decir, Teresot el macho. Decide tener un nombre, hay quien dice que se lo puso él mismo, y era el nombre de Durruti. Yo siempre he pensado que por qué mi vida y mi juventud he pasado tanto. Ahora que me hago mayor, lo pienso. Pero, ¿qué voy a hacer?
Si yo no sabía nada, yo me decían aquí, aquí, me decían allá, allá. Ya cuando vino la democracia, que ya tenía mis añitos, ya me di cuenta lo que había pasado y lo que me habían hecho sufrir. Y empezó las primeras manifestaciones. Y entonces me dijeron, se ha muerto el tío Paco. Digo, hoy ya lo sé que se ha muerto, pues ahora tenemos que luchar por nuestros derechos, porque si patatín, porque si patatán. Y ahí hay recortes de periódicos de hace 25 años para acá, que yo era la primera que me ponía delante, y los primeros palos que me dieron fui yo, en la Rambla, que todavía está ahí, hay unos papeles que lo he enseñado aquí. Y yo no sé, mi vida cambió, porque entonces me dio por no trabajar, por no aguantar más a nadie, por no verme tanto humillada por un plato de comida y por todo. La primera vez que se escribió sobre el tema fue en Andalán, en un reportaje sobre el MHA, el movimiento homosexual aragonés. Tampoco se hablaba en las organizaciones sindicales o políticas con las que yo tenía relación en aquel momento, o bien por mi participación en determinadas actividades, o como periodista que acudía a esas organizaciones a buscar información. En aquel momento lo prioritario era acabar con el franquismo, y yo personalmente, y como yo imagino que mucha gente, pues perdimos oportunidades, incluso años de vivencias amorosas y no solo sexuales, sino porque había otra cosa más importante. Era sobre uno de los primeros intentos de organización de los homosexuales en Aragón, el movimiento homosexual aragonés, el MHA. Eran gente, al menos los que yo más conocía, eran gente próxima o miembros del movimiento comunista de España, es decir, un poco gente de extrema izquierda, pero universitarios. Establecieron contacto conmigo unos chicos que habían acabado de fraguar lo que sería el movimiento homosexual aragonés, ¿no? Bueno, pues eran 3 chicos y una chica que venía de Vindicación Feminista, que era lesbiana, pero ella insistía en que le gustaba aparecer como una mujer de Vindicación Feminista, y acababa de morir en aquel entonces una persona muy comprometida con la fundación del movimiento homosexual aragonés, que fue Juan Cruz, ¿no? Nos juntábamos en sitios, lógicamente hay que pensar que estábamos en la clandestinidad. Fundamentalmente nos reuníamos en 2 lugares, ¿no? En los billares que hay al lado del Plata, que había, porque ya no están, al lado del Plata, y unos billares que había en lo que ahora es el Palacio de Sástago. Entonces allí buscábamos un sitio, fundamentalmente al lado de uno de los balcones, para conseguir que la ley de vagos y maleantes dejara de incluir a la homosexualidad como un elemento de delito. En el entorno del Día del Orgullo Gay organizamos un reparto de octavillas, un reparto de pegatinas pintadas, y el Día del Orgullo Gay, bueno, pues cada uno de nosotros nos íbamos a Madrid o Barcelona a las convocatorias generales que había en torno a la celebración del Orgullo Gay, que en aquel entonces, lógicamente, eran más que celebraciones, manifestaciones reivindicativas, ¿no? Colocando una pancarta entre los 2 edificios del Tubo de Zaragoza, en la parte alta, que dijeron que al bajar por las escaleras de uno de los 2 edificios recibieron insultos, llamaron a los bomberos rápidamente, y la pancarta duró poquísimo tiempo, no duró muy poco tiempo. Convocamos a los partidos políticos para cuestionarles sobre esto, ¿no?
Entonces, nuestra pregunta fue qué iban a hacer en la Constitución para garantizar que no iba a haber más discriminación ni maltrato civil hacia los homosexuales, y la posición, lógicamente, de la derecha fue que no iban a hacer nada, y sí que recuerdo perfectamente la posición del Partido Socialista. Su posición era que el artículo 14 de la Constitución, el genérico de no discriminación, por ningún tipo de razón, no se incluía, ¿no? La posición de los movimientos homosexuales en aquel entonces era que debía de haber una referencia explícita a la no discriminación por razón de opción sexual, pues fundamentalmente por todo lo que había ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Y pensábamos que era importante, ¿no?, para no volver atrás, que hubiera una referencia explícita en la Constitución a la cual pudiéramos de alguna manera agarrarnos cuando pudiera ocurrir cualquier tipo de discriminación, ¿no? Esta posición solamente fue avalada por los partidos a la izquierda del PSOE, y finalmente todo el mundo sabe que la Constitución acabó aprobándose con el genérico del artículo 14, ¿no?, el de la no discriminación por ningún tipo de razón, ¿no? Y con esa nos quedamos. Yo creo que si nos hubieran hecho caso a los movimientos homosexuales, hubiéramos avanzado los 30 años que hemos perdido, ¿no? La ley de matrimonios y muchas leyes hubieran salido antes, hubiéramos ganado tiempo, y ahora la transformación social estaría muchísimo más avanzada, ¿no? Finalmente se aprueba o se retira el concepto de homosexualidad como concepto penal dentro de la ley de vagos y maleantes. Esto supone que cantidad de presos que estaban considerados comunes en aquel entonces, pues como presos comunes en las cárceles españolas, puedan salir, y finalmente la amnistía, que había sido política, se extienda a una amnistía social, ¿no? Y bueno, ese año el Día del Orgullo Gay es una celebración general. Entonces decidí meterme en el Frente Feminista. Las había visto un día en la Plaza España vendiendo libros, y entonces pues pregunté, me dijeron dónde se reunían y fui allí. Yo en el Frente Feminista decidí que había que crear un colectivo de lesbianas, y lo creamos otra mujer y yo. Tuvo bastante éxito, porque en aquella época igual hacíamos reuniones de 15 o 20 mujeres. Fuimos muy valientes, porque después de las reuniones nos íbamos a los bares y allí nos besábamos, nos agarrábamos. La única gente que nos ayudaron y que nos entendían y que nos apoyaban fue el movimiento feminista. No solo el Frente Feminista, también había, en aquella época estaban libertarias, y bueno, no recuerdo si había alguna organización más, Lisistratas, pero vinieron un poco más tarde, ¿no? Sí que nos apoyaban. Bueno, el único partido de izquierdas que nos apoyaba, que nos entendía, fue el Movimiento Comunista de Aragón, el MC. Esos partidos las organizaciones nacen gracias a la militancia política, y a su vez luego la militancia política asume los principios del movimiento de liberación, pues gracias a el camino de regreso de la ideología. Quizás la forma peor que se ha dado sobre la pastora sea una sencilla frase que publicó el teniente coronel de la Guardia Civil, Aguado Sánchez, Francisco Aguado Sánchez, en la que decía que la pastora era una mujer lesbiana de instintos criminales. Los primeros adjetivos que se le dan son de criminal, de mujer de entrañas, de pedernal, cosas durísimas. El ébano, entonces estaba en el edificio Aida,
y otro que estaba en la calle Madre Vedruna, casi esquina con San Vicente Mártir, y estaba en un entresuelo, ¿no? Había una escalera por la que subías, y en ambos casos, en este de la escalera y en el otro, que la puerta estaba en la calle, no estaban abiertos, ni siquiera estaban anunciados con neón fuera. Tenías que llamar a un timbre, había una mirilla como si fuera un domicilio, miraban y si te reconocían te abrían. Bueno, pues no eran infrecuentes las agresiones e incluso las actuaciones policiales. Tardó mucho tiempo, primero a cambiar la ley, a derogarse la ley de vagos y maleantes, y segundo a que la policía asumiera que aquella supuesta aberración sexual que ellos habían estado persiguiendo durante años ya no era delito y que era normal. Molestaba a los fascistas y a los cachorros de los fascistas. Fundamentalmente durante el día hacían acciones en el entorno de los abogados laboralistas, de las organizaciones políticas, pero al llegar la noche, supongo que cuando bebían o estaban muy colocados, les daba marcha ir a provocar a los locales de ambiente en toda España, ¿no? Y en el Levano en concreto se ensañaron, iban en cuadrilla, nos arrinconaban en un callejón que había al lado de lo que era el Levano, que era el único local de ambiente de entonces en Zaragoza, y bueno, se ensañaron, me golpearon en el exterior, todos en comandita, acabé con un cubo de la basura de aquel entonces encima de la cabeza y con un golpe tremendo en el hospital, ¿no? En el Miguel Servet. Yo escribí un artículo, el primer artículo sobre homosexuales, en Andalán además, y en una entrevista en la que voy a respetar como lo pactamos entonces, JM me contó su vida y también me dijo que lo que me iba a contar era lo que él quisiera y que no todo tenía por qué ser verdad. Él me habló de el inicio de su homosexualidad por una violación de un adulto. Yo creo que esa era una de las partes de mentira, ¿no? Y que explicaría cómo en los lugares donde peor visto estaba ser homosexual, por ejemplo, en una familia modesta, en una familia obrera, pues el atribuir a otro la responsabilidad, no, porque se seguía viendo como algo culpable, ¿no? No quiero más la época antigua, me han hecho sufrir mucho, no quiero, mucho me han hecho sufrir, quiero ser como ahora, de esta época, y quiero vivir los tiempos que me queden así, que no pase nada, que no pase lo de antiguamente que yo he pasado. Porque claro, hasta ahora tengo una paga de 336 euros, que al detectarme a los 50 años una minusvalía de un 69%, pues voy cobrando ese dinerito. Y pues hace 2 años me detectaron artrosis progresiva en la pierna izquierda y hace 1 año escleroporosis en la cadera izquierda, por lo cual tengo una minusvalía del 70% y me pagan al mes, desde hace 1 año, 336 euros. Yo voy por la calle del Gancho y me conoce todo el Gancho. Y a lo mejor ahí van 3 o 4 críos desde 7 o 8 años y me dicen maricón hasta que se cansan. Y no solamente al Gancho. A lo mejor vas por la Gran Vía y ves otra pandilla y te ven la pluma y te lo dicen igual, ¿eh? Son críos. Soy abuela, tengo una nieta que es preciosa, me llevo muy bien con mis hijos, nos entendemos muy bien,
Tengo suerte, me siento una persona privilegiada porque tengo muy buenas amistades, muy buenas amigas, muy buenos amigos, y yo me atrevería a decir que soy muy respetada por la gente que me rodea. En el entorno en que yo me tendría que haber movido profesionalmente ha sido un entorno hostil, permanentemente hostil, hacia mi desarrollo profesional, por decirlo de alguna manera, o mi desarrollo social, ¿no? Entonces, bueno, ese es el lastre con el que vivo. Supongo que con el tiempo se irá superando. Y sin embargo, yo puedo decir que hay alumnos que siguen teniendo miedo, en los últimos años de trabajo, a que se supiera su homosexualidad. Conozco padres que han actuado violentamente contra sus hijos porque son homosexuales, y entonces cuando les dices, bueno, es libre de serlo, y hay un marco legal que lo permite, entonces, bueno, lo que hay que hacer todavía es un trabajo social enorme, un trabajo de convicción a la gente, aunque sabemos, y somos conscientes todo de ello, que la homofobia, desterrar plenamente la homofobia no es fácil, ni va a ser nunca fácil. Si va un crío a un colegio o una chica, sea gay o sea lesbiana, va a tener sus perjuicios. Y luego cuando ya empiezan a los 12 años, ahí es cuando ya empiezan a retirarse uno mismo, pienso, porque lo hemos hecho nosotros. Cuando ya sabes lo que eres, te retiras un poco de tus amistades del colegio y vas buscando gente de que te entienda y te comprenda. Pero yo creo que todavía en los colegios falta mucho para que les hablen con normalidad de la gente como nosotros, de las gays, de las lesbianas. Creo que todavía no se habla en los colegios, que se debería hablar, pero creo que todavía no. Yo creo que a mi nieta se lo tendré que contar yo. En la escuela algo habrá que hacer. Y desde luego no es solo la escuela, porque posiblemente esos chavales lo que están haciendo es repetir los esquemas, los estereotipos que han visto, que han oído a sus padres o a sus amigos más mayores del barrio que utilizan esos términos, y términos que no son solo expresiones. Detrás de cada expresión hay un concepto de lo que se piensa, en este caso de la homosexualidad, y que sigue siendo un concepto negativo. Ese es el paso que nos falta en la sociedad española, dar ese paso, asumir que decirle a alguien maricón ya no es insultarle. Podríamos estar en una fase en que necesitaríamos políticas de acción positiva, observatorios contra la discriminación, en el Ministerio de Asuntos Sociales, que a la vez extendiera una red en las comunidades autónomas, cuotas de presencia visible de homosexuales como referencia exitosa, pues en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que es una labor esencialmente pedagógica, es una labor cultural, ¿no? El que la forma de estar en el mundo de la persona sea una forma de estar sin miedo a la diferencia, y las generaciones posteriores, gracias a mí y a todos los que hemos estado trabajando por la no discriminación de ningún tipo, vivirán de una forma más libre, más abierta y más bonita, ¿no? Más sana. Una luz de esperanza me guía mi caminar, una nube de plata y está esperándome sobre el mar. Un jinete de polvo por las estrellas canta su mar. Yo voy vagabundo, yo voy vagabundo, yo voy vagabundo por los caminos de soledad.